durante las últimas semanas he venido escribiendo una serie de artículos relacionados con la nacionalidad y los orígenes de Nicolás Maduro, a quien por desconocer exactamente su procedencia yo he venido llamando el indocumentado. Indocumentado no es una ofensa, indocumentado es toda aquella persona que no tiene documentos de identidad o no los presenta. Por eso yo lo llamo indocumentado. En esta Semana Santa, en esta fecha en que se conmemora un aniversario más de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, nosotros estamos pasando nuestras propias dificultades y muy serias realmente. Venezuela vive un vía crucis y estamos dentro de él y en realidad, sin exagerar en absoluto, se podría decir que el país, desde la época de Boves, cuando Boves atacó a Caracas y masacró a buena parte de sus habitantes e hizo huir a una gran cantidad hacia el oriente, desde la época de Boves, Venezuela no sufría una amenaza como la que tenemos ahora. Estoy seguro que Venezuela no va a morir, porque los venezolanos la sabremos defender, pero tenemos todavía que sudar y derramar incluso sangre, no solamente lágrimas. La lucha continúa, la lucha sigue. ¿Qué pasa con los orígenes de Maduro? Eso tiene que ver, para verlo más completo, tenemos que irnos al origen de su padre y cómo llegó a Venezuela su padre, porque el primer indocumentado de la familia Maduro no fue este señor que ahora aparece como presidente de Venezuela, sin serlo legítimamente, a menos que muestre su partida de nacimiento. El padre de Maduro vino a Venezuela en 1945. Para esa época ya había venido su padre, o sea, el abuelo de Maduro. El abuelo de Maduro vino en 1942, después de un ataque de la Marina alemana a la refinería de San Nicolás en Aruba. Ese ataque fue desastroso y acabó con la refinería, que era la principal fuente de trabajo en la isla. El papá, el abuelo de Maduro, se fue a Venezuela y llegó a Casigua el Cubo, en el estado Zulia, y allí empezó a trabajar en las empresas petroleras. 3 años más tarde, su hijo, Nicolás, le siguió los pasos. Se vino a Venezuela. Entró, al igual que su abuelo, entró indocumentado, entró como por los caminos verdes, como decimos nosotros, aunque vino en un peñero desde Aruba, llegó a Punta Macoya, en el estado Falcón, y luego, con una serie de peripecias, logró llegar a Caracas, a casa de unos familiares, quienes le consiguieron un trabajo en una textilería. En esa textilería, en 1945, tuvo la fortuna de conseguirse a un sindicalista joven de aquella época. Era un adeco sindicalista llamado Salón Mesa Espinosa. Salón Mesa le cogió aprecio al señor Nicolás Maduro padre y se hicieron amigos. Lo que pasa es que en ese mismo 1945 hubo un golpe de Estado contra el presidente Isaías Medina Angarita. Isaías Medina, entre las cosas que le criticaban los militares y Betancourt, había legalizado al Partido Comunista. Y eso en aquella época no fue bien recibido y por ello llegó al poder una junta de gobierno encabezada por Betancourt. Cuando eso ocurre, Maduro padre se sintió atemorizado, él temió que podía ser perseguido porque él era comunista desde Aruba. Y segundo, porque él era indocumentado. Entonces decidió que él se iba para casa de unos familiares en Colombia, en Ocaña. Cuando se fue a ir, habló con su amigo Salón Mesa Espinosa y le pidió un favor. Él necesitaba tener una cédula de identidad venezolana. Y Salón Mesa, que ya era amigo de Maduro, accedió y habló con un amigo de él en San Cristóbal, que era el jefe de la Dirección de Extranjería en San Cristóbal. Allí le dieron una cédula sin presentar la partida de nacimiento. Por lo tanto, la cédula de identidad, que a partir de ahí mostró siempre Maduro en todas sus actuaciones, Maduro padre, era una cédula de identidad falsa. Aunque fue expedida por el órgano de identificación, no había cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. Con esta cédula se fue a Colombia y allí empiezan a suceder una serie de cosas con Maduro. Maduro termina su bachillerato en Ocaña, se gradúa de bachiller en el 47, luego hace un curso breve de contabilidad y en el 48, cuando gana las elecciones el presidente Rómulo Gallegos y de nuevo los adecos vuelven al poder, entonces Maduro decide que va a volver a Venezuela y él regresa y vuelve a empezar a trabajar con Salón Mesa, que ya era diputado. Pero al poco tiempo, en octubre de 1948, hay otro golpe de Estado. Los golpes de Estado persiguen a Venezuela. Y de nuevo, el Maduro padre se sintió asustado porque veía de nuevo en peligro su situación, pero ahora tenía su cédula de identidad venezolana. Entonces por ello le dijo Salón Mesa que se quedara porque ellos iban a pasar a la resistencia y él lo necesitaba. Vinieron unos años difíciles de resistencia contra la dictadura militar, hasta que en 1951 Salón Mesa Espinosa es detenido por la Seguridad Nacional de Pedro Estrada. Es acusado de liberar un detenido político, un líder adeco importante,
llamado Alberto Carnevali. A él va detenido, lo torturan, pero no confiesa, y lo dejan encarcelado hasta la caída de Pérez Jiménez. Total que este señor permanece en prisión desde 1951 hasta 1958, cuando cae Pérez Jiménez. Bueno, a todas estas, disculpen, en este proceso que cae, va a prisión este señor, Salón Mesa. Maduro decide irse a Colombia otra vez. Maduro iba y venía de Colombia con gran facilidad porque tenía familiares en Colombia. Y entonces va de nuevo a ocultarse allá, y como pasó tantos años en Colombia, del 51 al 58, durante ese periodo se casa. Se casa con una señora, María Teresa Moros, se casa en Bogotá y presentan los documentos para el matrimonio. El acta de matrimonio es muy particular, es algo extraño, es algo como salido de nuestro insólito universo, el programa aquel de los años 60. Lo que pasó con ese matrimonio es que, primero, el acta de matrimonio dice que la ceremonia, los esponsales se hicieron en una iglesia cuyo nombre es la parroquia de Padua, en Bogotá, Santa Rosa de Padua. Y resulta que un investigador venezolano muy serio, Walter Márquez, logró confirmar en Bogotá que esa parroquia no existía, no había sido creada para la fecha en que aparece en el acta de nacimiento. Como podrán ver, esto indica que el matrimonio no era cierto, el matrimonio fue simulado. Hay algo adicional a esto. En ese matrimonio la señora dice tener una cédula colombiana número tal. Esa cédula existe y esa cédula está asignada a ella, pero esa cédula fue emitida después de la fecha de matrimonio. Para acabar de complicar aún más las cosas, la señora dio a luz 2 meses después del supuesto matrimonio, dio a luz a su primera hija. Esto te lo digo para que se den cuenta que el modus operandi de Maduro padre en materia de documentos es algo difícil de entender y de creer. Este señor, luego que cae Pérez Jiménez, regresa a Venezuela. Y en Venezuela empiezan a pasar de nuevo cosas extrañas. Él regresa, empieza a trabajar con Maduro. Él regresa después que se elige a Betancourt en 1959. Pero él mantiene en Cúcuta a su familia. Todavía Nicolás Maduro, el actual encargado de la presidencia de Venezuela, no había nacido. Estamos en 1959 y él va donde esta familia, a visitar su familia a Cúcuta, estando trabajando en Caracas con Salón Mesa, que era diputado otra vez, y él decide, bueno, que se vaya a hablar a su familia, pero todavía no. Y regresa, pero luego que regresa, la señora da a luz, o sea, él dejó embarazada a su señora, y por eso a finales de 1960 nace el señor Maduro, este que conocemos actualmente. Como verán ustedes, es una situación realmente extraña. Ahora, ¿dónde nace Maduro? Esa es la gran incógnita. Él dice que nació en Caracas. Eso no está claro, ya voy a explicar por qué. En primer lugar, lo que sí está absolutamente claro es que sus padres, ninguno de sus padres es venezolano, era venezolano, su padre era arubeño, su madre colombiana. ¿Dónde nació? No está claro. Él dice una cosa, pero los documentos dicen otra. Hay documentos colombianos que dicen que él nació en Bogotá y da una fecha y un registro donde supuestamente está su partida de nacimiento. Sin embargo, esa fecha, luego en esa fecha no aparece no aparece los folios, el acta de nacimiento está mutilada, fueron arrancadas las páginas con el propósito de ocultar el conocimiento de quién había nacido en esa fecha. El señor Walter Márquez está seguro que esa fecha corresponde al nacimiento de Nicolás Maduro en Bogotá. Ahora bien, vámonos a la actualidad. En la actualidad tenemos una situación muy particular con Nicolás Maduro. Él crece, hay una historia que no la voy a contar en este momento, quizás la podemos contar en otra oportunidad, en la cual en 1976 él se ve involucrado en la cuestión del secuestro de William Niehaus. William Niehaus fue un industrial norteamericano que fue secuestrado en 1976 por grupos de la Liga Socialista y Bandera Roja. Inclusive el jefe de ese secuestro fue el señor Lanz, que luego fue presidente de Sidor y que fue después acusado de un robo, un caso de corrupción fabuloso en Guayana. Ese fue el jefe del secuestro. El papel de Nicolás Maduro, primero el secuestro comenzó con Nicolás Maduro padre, porque en ese secuestro estaba involucrado Salón Mesa Espinosa. Y el papá de Nicolás servía de correo entre Salón Mesa Espinosa y los secuestradores. ¿Qué hacía Salón Mesa Espinosa con los secuestradores? Porque él estaba participando, él fue el que consiguió la información que necesitaban los secuestradores para capturar a William Niehaus. La policía pronto estaba tras la pista del papá de Nicolás y de nuevo huye a Colombia. Y manda a su hijo con la familia a Caracas. Para eso ya él tenía un apartamento allí al lado de la iglesia de San Pedro, y ahí llegó la familia. Y en ese fue el momento que empezaron ellos a vivir en Caracas. Anteriormente había enviado a todos sus hijos para que sacaran la cédula de identidad
para hacerlos venezolanos, pero sin haber nacido en Venezuela. Es una práctica completamente inválida, pero eso fue lo que ocurrió. De tal manera que toda esta historia es una historia que nos debe poner a reflexionar, porque no es algo claro, no es algo transparente. Y lo peor del caso es que la solución de este enigma, al que yo he llamado el enigma Maduro, está en que él presente su partida de nacimiento para que sea evaluada y verificada por técnicos especialistas en la materia. Él hasta ahora no lo ha hecho. Él ha presentado, realmente no ha presentado su partida de nacimiento. La señora Tibisay Lucena dice que ellos tienen la partida de nacimiento y la ha presentado desde lejos. En una oportunidad, la señora Lucena, con una sonrisa un poco maquiavélica, mostró un papel como este y dijo: ustedes ven, tenemos la partida de nacimiento. Esto es la prueba, de manera que todos están claros. Maduro es venezolano, pero nadie pudo leer lo que aparecía en ese papel. Resulta que nosotros conseguimos la copia de ese papel y sabemos por qué nos la entregó. Porque esa partida de nacimiento también es falsa, es forjada. La partida de nacimiento que tiene la señora Tibisay no contiene los datos filiatorios del señor Maduro. Es decir, no contiene los datos de donde está registrado el nacimiento de su padre y de su madre. Simplemente dice que su padre es venezolano, cédula de identidad tal y tal, que ya les dije a ustedes que era falso. Y también luego dice, y los de la señora es colombiana y su cédula de identidad colombiana es tal y tal, que también les expliqué que probablemente es falsa. Por lo tanto, estamos ante una situación que solamente se puede resolver mediante la presentación de la partida de nacimiento. Mientras él no la presente, ese señor no es venezolano, no le debemos respeto, es un ilegítimo y es un usurpador. Esto es el mensaje que les quería dejar a todos ustedes, porque esta situación no puede continuar así eternamente. No podemos permitir que un ciudadano de procedencia extranjera, que además cumple órdenes de otros extranjeros, de cubanos específicamente, gobierne nuestro país, haga lo que le dé la gana, viole la Constitución, nos trate de meter a la fuerza a un sistema político que no aparece en la Constitución porque nos quiere convertir en comunistas cuando nuestra Constitución no lo contempla. La palabra comunismo no existe en la Constitución, ni la palabra comuna, ni la palabra milicias. Están haciendo con la Constitución lo que les da la gana y los venezolanos por eso debemos mantenernos en la calle protestando y exigiendo la partida de nacimiento de este ciudadano, que es una persona totalmente desconocida. Realmente es un enigma y por eso yo lo he llamado el enigma Maduro. Venezolanos, vamos a seguir investigando y vamos a seguir exigiendo que este hombre, que hasta ahora es un indocumentado, presente su partida de nacimiento. Muchas gracias.